Saludo con afecto a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Sean bienvenidos a esta celebración, quienes están aquí presentes, y también saludamos a todos quienes nos siguen por los diferentes medios de comunicación desde sus hogares, en los hospitales, en las cárceles. Nos unimos a ellos espiritualmente para celebrar esta Eucaristía, en la que queremos como comunidad agradecer al Señor el don de la vida y por estar siempre presente en nuestra historia. Estamos como bolivianos viviendo una etapa nueva en nuestra historia y en nuestra vida política. Todo boliviano está atento de lo que ocurrirá a futuro. Queda sin embargo claro que el deseo de todos es que retorne a nuestro país una estabilidad económica, social y política que nos permita avanzar como nación y vivir tranquilos, lejos de incertidumbres y miedos. Confiemos también en este momento histórico que vive nuestro país a la acción divina de Dios, recordando lo que nos dice hoy el Salmo: el Señor está cerca del que sufre. Nunca lo olvidemos, Dios es cercano al que sufre. Dios establece con aquel que cree y se apoya en él una relación cercana, especialmente con el que se reconoce necesitado de él, con el que sufre, con el pobre. Y es justamente de esto de lo que el Señor nos habla el día de hoy por medio de su palabra que acabamos de escuchar. Y ojalá que también nosotros acojamos este mensaje con un corazón bien dispuesto para que así esta palabra dé frutos en nuestra vida. Dios no es un Dios sordo o desentendido de la historia humana. Desde un principio el Señor ha caminado y camina junto a su pueblo. Pensemos en toda la experiencia narrada en el libro del Éxodo, o veamos cómo Dios a lo largo de nuestra historia ha ido suscitando reyes, profetas y acontecimientos hasta que, en la etapa final, envió a su propio Hijo Jesucristo con el único fin de estar atentos a nosotros y mostrarnos así su cercanía. Estar atentos en nuestra relación con Dios es lo que encontramos relatado en la primera lectura en este libro del Eclesiástico. Dice el texto: el Señor escucha la súplica del oprimido, no desoye la plegaria del huérfano ni la viuda. Pero antes, dirá el autor bíblico, no hace distinción de personas. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que Dios no deja abandonado al pobre, pero está atento a todo. Sabe que hay personas que necesitan mayor atención, mayor cuidado. Por eso se hace referencia a esta categoría concreta, al pobre, a la viuda, que podríamos decir son realidades que están presentes ya en la época del Antiguo Testamento como ahora. No son solo categorías sociológicas que forman parte de algunas estadísticas, son personas de carne y hueso que sufren. Hoy mismo podemos identificar rostros sufrientes: el pobre, el enfermo, el migrante, el preso, el niño y la mujer que sufren violencia, el anciano que experimenta rechazo y abandono, los jóvenes que experimentan en sus vidas soledad y sinsentido. Y como lo dice el documento de Aparecida, estos rostros sufrientes de los pobres son también rostros sufrientes de Cristo. Aquí la pregunta fundamental que debemos hacernos todos: si Dios está cerca y atento al que sufre, ¿nosotros estamos también cerca y atentos al sufrimiento de los demás? Decíamos al inicio que Bolivia pasa por un momento particular, donde vemos que ha aumentado el número de personas pobres, el número de personas que sufren. Seguramente será tarea de las nuevas autoridades elegidas el hacer algo por esta realidad. Es el momento de cambiar, como ellos mismos lo decían, la vieja política, aquella que se basaba en muchas promesas y casi ningún cumplimiento. Me dirijo a las autoridades elegidas. Han recibido el voto de la gente porque confiaron en lo que ustedes prometieron. Es hora de que cumplan. No defrauden a miles de bolivianos que, confiando en sus promesas,
le dieron su voto. Pero, queridos hermanos y hermanas, no es solo responsabilidad de quienes nos gobiernan cambiar esta realidad. Si bien ellos deben hacer lo que les toca a partir de sus responsabilidades, cumplir lo que prometieron, también nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente al sufrimiento de muchos y no hacer nada, esperando que otros lo hagan. Dios quiere también hacerse presente en la vida del pobre, del que sufre, por medio de nuestro testimonio. Por eso, como hijos e hijas de Dios, como discípulos y discípulas de Cristo, estamos llamados a dar testimonio de nuestra vida cristiana, siendo atentos y cercanos al clamor del pobre. No perdamos la sensibilidad por los que sufren. Por el contrario, seamos solidarios, incluso desde nuestras necesidades y carencias. Recordemos que hace algunos días atrás el Papa León nos ha regalado su primera exhortación apostólica Dilexite sobre el mandato de Cristo de amar a los pobres. No es sino una continuación a la larga reflexión de la Iglesia sobre este tema y una continuación a la constante referencia que hacía su predecesor, el Papa Francisco. Este aporte del Papa León muestra la actualidad y necesidad de reflexionar sobre esta realidad. En dicho documento el Papa es claro cuando dice: el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Estos son una cuestión familiar, son de los nuestros. Nuestra relación con ellos no se puede reducir a una actividad o a una oficina en la iglesia. Se nos provoca a ponernos manos a la obra por el trabajo a favor del pobre y no quedarnos solo en reflexiones. Aquí lo que importa son las obras. El testimonio de San Pablo debe también alentarnos a vivir nuestra vida cristiana con entusiasmo para llegar al final y tener la misma certeza que San Pablo: he peleado hasta el fin el buen combate. Pelear el buen combate, queridos hermanos, significa el esforzarse de dar buen testimonio de vida cristiana. Seguramente nos enfrentaremos, como el apóstol, a sufrimientos y abandono, pero no olvidemos que el Señor está, como lo estuvo con San Pablo, a nuestro lado, dándonos fuerzas. El Evangelio nos presenta en este mismo sentido una reflexión sobre la figura del que se cree justo ante Dios y los demás y de aquel que se reconoce pecador. Dice gran parte del texto: 2 hombres subieron al templo a orar, el fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, dice el texto, se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. 2 imágenes claramente opuestas que nos muestran 2 modos de relacionarnos con Dios, o mejor dicho, 2 modos de presentarnos ante el Señor. En la figura del fariseo, que piensa que todo lo hace bien, cree que por cumplir algunas normas religiosas, piensa que es mejor que otros, se compara incluso con el pecador, cayendo en la cuenta de que no es igual a él, pero no se da cuenta que está cayendo en el pecado de la soberbia, del no reconocer también su condición pecadora y necesitada de Dios. Que se presenta como él, como el fariseo, está en otras palabras diciéndole a Dios: yo no necesito de ti, soy tan bueno que nada ya puedes hacer por mí. Como opuesto está el publicano, se reconoce pecador incluso en sus actitudes, ¿no? Dice, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Y se afirma así su condición de pecador pidiendo perdón. Claramente una actitud humilde que es capaz de reconocer su realidad, que al fin y al cabo es la realidad de todo auténtico creyente. Reconocerse pecador y saberse necesitado de la misericordia de Dios. Todo esto es también un llamado
para todos a ser una iglesia humilde y servidora. Estamos viviendo este periodo de implementación del sínodo, de la sinodalidad, en el que todos estamos llamados a hacer realidad aquellas conclusiones que se nos ha presentado ya hace algunos meses atrás. Estamos llamados a ser comunidades sinodales, por eso será importante adoptar actitudes personales concretas, hacer que nuestra vida sea sinodal. Eso pasa por vivir la virtud de la humildad, reconocer lo que somos, reconocer nuestras limitaciones y aceptar que para caminar en la vida cristiana necesitamos de Dios y de los demás. Y así podremos también nosotros reconocer las necesidades de los demás y ponernos juntos a su servicio. Por eso debemos evitar caer en la autorreferencialidad y presentarnos como una comunidad que ya somos salvados. Por el contrario, somos una comunidad que caminamos hacia la salvación. Que la Virgen María, sierva humilde, que se puso al servicio de Dios, interceda por todos nosotros y que, a ejemplo suyo, reconociendo nuestra pequeñez, seamos también capaces de ponernos al servicio de Dios, sirviendo a los más necesitados. Amén.